Bueno, se cortó la conexión. Vamos a continuar. Estábamos conversando acerca de lo que era la política fiscal. Ya determinamos que la política fiscal está relacionada o está determinada a la carga impositiva. Si aumentan los impuestos o si se reducen, ¿no? Si nosotros estamos aumentando los impuestos, ¿qué es lo que a qué nos estaríamos encontrando, José? José Mero, ¿qué tipo de política fiscal sería un incremento de impuestos? ¿Qué tipo de política fiscal? Los impuestos, un aumento de los impuestos, ¿sería una política fiscal contractiva o restrictiva? José. José Mero. No está José. Yo Abraham, creo a ver, Abraham. A ver, Abraham, dale. que es una política fiscal contractiva. Correcto. Un incremento de los impuestos se relaciona a, a una política fiscal. Un incremento del impuesto se refiere a una política fiscal contractiva. ¿Y a quién va a afectar esta política contractiva? A qué función va a afectar directamente? A ver, usted mismo, Abraham. Asumo que la curva y es, o sea, Al al mercado de bienes. mercado De de bienes. bienes. La va a contraer, ¿no? Correcto. Correcto. Eso es lo que nosotros habíamos estudiado en clases pasadas, ¿no? Y por lo tanto, una reducción de los impuestos va a generar el efecto contrario, va a incrementar la función de, de la curva IS. Entonces, ya un poco viendo esto, ya deben ustedes acordar de este cuadrito que habíamos estudiado, donde tenemos que el Estado decide producir, ¿sí? Y acuérdense que cuando calculábamos el nivel de producción del Estado, lo hacíamos mediante una triple igualdad, una triple condición. Ustedes deben de recordar de que el Producto Interno Bruto, no lo voy a poner acá, de que el Producto Interno Bruto es todo lo que produce una nación, ¿no? Todo lo que produce una nación. Y esto nosotros lo podíamos determinar por medio de la fórmula del ingreso. Va a ser el igual ingreso. Podemos determinarlo por medio de la fórmula del gasto o por medio de la fórmula de la producción. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que el ingreso era igual, o sea, el ingreso es igual al gasto y es igual a la producción y está relacionado al Producto Interno Bruto. Eso de ahí nosotros lo recordamos. Y esto era todo lo que se producía en una nación. Ahora, este ingreso, recuérdense que nosotros tenemos una cantidad que decidimos si consumimos o gastamos. Entonces, de este ingreso, nosotros vamos a decir qué tanto me queda de ingreso disponible. ¿Sí? De ingreso disponible. Entonces, de mi ingreso disponible, sé que va a ser igual a mi ingreso general menos mi carga impositiva, ¿no? Eso ya nosotros habíamos visto. El ingreso general menos la carga impositiva. Y obviamente que esto ya está descontado de lo que nosotros decidimos canalizarlo al ahorro. ¿Ya? Lo que se canaliza al ahorro, eso está relacionado a la tasa de interés. Entonces, recordando estas condiciones, de acuerdo al nivel de ingreso disponible que nosotros poseemos, vamos a decidir si vamos a adquirir recursos o vamos a invertir, es decir, si vamos a consumir, si vamos a comprar o vamos a vender o vamos a invertir en el mercado de bienes o si lo vamos a hacer en el mercado financiero. ¿Sí? Si nos vamos al mercado de bienes, ya cuando estamos refiriéndonos con el resto del mundo, nosotros estamos haciendo énfasis
¿Dónde aquí estaba? Se me perdió esta cosita. Acá está. Aquí estamos incorporando en este modelo a las exportaciones netas. Aquí sabemos que es toda la ecuación que hemos visto más las exportaciones netas en el mercado de bienes. Aquí ya estamos incursionando lo que nosotros podemos comprar del exterior y lo que podemos vender del exterior. Lo mismo en el mercado financiero. Aquí también va a estar incorporado las exportaciones netas, ¿sí? Que es lo que se decide comprar o vender en el mercado de activos internacional, ¿no? Obviamente aquí va a estar relacionado a la producción y acá va a estar relacionado directamente al mercado de activos, lo que son dinero. Entonces, habíamos visto que en una economía cerrada, la política fiscal afectaba directamente ¿a quién? A la demanda agregada, ¿sí? Y obviamente esta afectación de la demanda agregada, nosotros vimos que iba a generar consecuencias directamente sobre el ingreso, que obviamente van a afectar, ¿no?, a la misma función de la función IS, al mismo mercado de bienes, y también en manera proporcional o en manera marginal van a tener una afectación en el mercado de activos. Y esto, a la larga, va a teniendo consecuencias con la tasa de interés. Entonces, esta tasa de interés que nosotros aquí analizábamos en una economía cerrada era la tasa de interés nacional. La tasa de interés nacional. Ahora lo que nosotros vamos a ver con el resto del mundo es la tasa de interés internacional. ¿Sí? La tasa de interés internacional. Es lo que tenemos que ver, lo que vamos a analizar conjuntamente en este modelo. Es decir, estos recursos, acuérdense que todo esto de aquí es economía nacional. Todo lo que estoy agregando, esto es la economía internacional. Entonces, ¿qué sucede si esta tasa de interés y es mayor? Si esta es mayor, vamos a tener que esta diferencia influenciada por la política fiscal hará que los recursos salgan. Hará que los recursos de acá salgan. ¿Sí? ¿A dónde? Al resto del mundo. Van a salir al resto del mundo. Voy a poner esta cosa aquí. Al resto del mundo. Sí, eso es lo que va a ocurrir. En cambio, si la tasa de interés es menor, la tasa de interés internacional es menor, simplemente va a generar que los recursos del resto del mundo ingresen. ¿Sí? Esto voy a ponerlo acá. Bueno, aquí ustedes ya saben, cuando la tasa de interés internacional es mayor, los recursos se irán al resto del mundo, y cuando la tasa de interés internacional sea menor, van a ingresar los mercados, ¿no? Entonces, todos estos efectos se van a ir analizando. Está aquí un poco recordando lo que habíamos visto en una economía cerrada y sumando a los conceptos que estamos incorporando, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes repetir lo último? Ah, ya, aquí veo en el chat recién está contestando José, no tiene audio, dice que es contractiva. Ya. Pues, recuerda, José, ya te atiendo, Abraham. Recuerda, José, que una política contractiva se relaciona a un aumento de los impuestos. Reducción de los impuestos hace que la política sea expansiva. Eso desde el punto de vista de la política fiscal. Tenemos otras variables que después también se van a estudiar. Ya, ¿cuál era tu pregunta, Abraham? Lo último, si puede repetir, que se me entrecortó. ¿Qué cosa quiere que le explique? Que le repita.
Ese de la flechita creo que estaba Esta flechita. hablando. Ah, ya. Esta, me imagino que tú te refieres al movimiento de los activos financieros, esto que está de color amarillo, estas flechas amarillas, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Ya, aquí estaba explicando que cuando en los mercados financieros, eh, si fueran una economía cerrada, una política fiscal, un incremento en los impuestos, lo que va a hacer es que se ajuste vía tasa de interés de manera nacional. Entonces, aquí la tasa de interés o va a tender a subir o va a tender a bajar. Pero, ¿qué sucede si en el mercado la tasa de interés no tiene mayor incidencia o el control que se hace en la tasa de interés nacional y en contraste a la tasa de interés internacional, esta es mayor? Lo que vamos a tener es que si tenemos una política contractiva, o sea, aumento de impuestos, y la tasa de interés es mayor, obviamente los mercados de bienes, el mercado de activos, perdón, va a ser o va a tender a salir del país. Van a tender a irse del país. Los flujos de capitales van a irse. De repente las exportaciones vamos a tener un efecto diferente, pero principalmente en el mercado de activos se van a desplazar. En cambio, si la tasa de interés es menor, vamos a tener el efecto contrario, van a ingresar. Y esto va a estar en proporción de la medida de que ocurra con respecto a los comportamientos de las tasas de interés y los distintos políticas y escenarios que se tengan en la economía, ¿no? No es lo mismo estar en una nación que tiene continuos déficits de balanza de pagos y déficits considerables a una economía que tiene un déficit muy controlado de su balanza de pagos. O sea, hoy esto se va a ver reflejado también en el valor de la moneda, ¿no? Ustedes pueden comparar el tipo de cambio de una moneda, por ejemplo, europea con una moneda latinoamericana. Y ustedes analizan cuál ha sido el flujo histórico de las balanzas de pagos, van a poderse dar cuenta de que hay una relación directa en el manejo de la balanza de pagos con el valor de la moneda. Entonces, todo esto está muy estrechamente ligado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Voy a borrar todos los dibujos y continuamos con la siguiente lámina. ¿Ya? Ahora me ayuda con la lectura. Priscila, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? La política monetaria influye en la producción y el empleo a través del mercado de dinero. Ya, es lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué más? La Continúe. política fiscal influye en la producción y el empleo a través del mercado de bienes. Ya, entonces, aquí estamos recordando lo que habíamos estudiado en el primer parcial en una economía cerrada. La política fiscal, ¿sobre quién va a influenciar? Directamente sobre el mercado de bienes. Y en cambio, la política monetaria va a influenciar directamente sobre el mercado de dinero. ¿Sí? Entonces, ahí más adelante vamos a ver de que el gobierno puede influenciar en el tipo de cambio dependiendo del instrumento cambiario que posee. Y dependiendo, bueno, dependiendo de algunas situaciones, ¿no? Y esto vamos a ir viendo poco a poco. Continúe, señorita. La política fiscal puede ser contractiva, Es decir, aumento del tipo impositivo o expansivo. puede ser contractiva. Ya sabemos que nos decimos una política contractiva, estamos diciendo de que está aumentando los impuestos. Y expansiva, estamos diciendo que está reduciendo los impuestos. ¿Sí? Ahora vamos a recordar estas definiciones que habíamos estudiado de lo que era el tipo de cambio fijo. ¿Ya? ¿Qué era el tipo de cambio fijo? Heredia, María Fernanda, ¿qué es el tipo de cambio fijo? ¿Qué era el tipo de cambio fijo? Aquí estoy. Buenos días, Heredia. Buenos días. ¿Qué era el tipo de cambio fijo? ¿En qué consistía el tipo de cambio fijo? ¿Qué pasó, María José? María Fernanda, perdón. Fernanda, creo que tiene que ver algo con la moneda, algo, ay, ¿qué cosa? Algo así. Me acuerdo que
que eso varía dependiendo del país. O sea, es la moneda del país, ya de cada país, por ejemplo, si cambia y cosas así. Ya, pero ¿qué es el tipo de cambio fijo? Mm. A ver, Verónica, ayúdale a la señorita Heredia. El tipo de cambio fijo es donde interviene el Estado. Donde interviene el Estado. ¿Cómo interviene el Estado? ¿Qué es el tipo de cambio fijo? Es donde interviene el Estado, ¿ya? Puede ser que, porque en el tipo de cambio flexible también el Estado puede influenciar, les puedo decir. Pero el tipo de cambio fijo, ¿qué es el tipo de cambio fijo? A ver, Zuli. Señorita San Pedro, ¿Me escucha? ¿qué es el tipo de cambio? Ya, el tipo de cambio fijo actúa como un régimen cambiario en Ya. las unidades monetarias, en el cual los valores de las divisas se van a tomar como referencia el valor de la divisa, por ejemplo, de una moneda en la medida de otro. Ya, Ya. por ejemplo, de la conversión del dólar, cuánto cuesta el dólar, a convertirlo en el euro. Eso yo tengo entendido como tipo de cambio fijo. Ya, Zuli, muy bien. Economista, Muy cercana a tu respuesta. Dígame, Wellington. pues, en el tipo de cambio fijo, Ya, espérate, o sea, Wellington. Démosle chance primero a María Fernanda que ya, alzó la ya, mano, ¿ya? ya, De ahí te ya. damos paso a ti. A ver, María Fernanda, tienes la palabra. María Fernanda Vargas. Se desanimó. A ver, vamos, Wellington. Ahora sí, tienes la palabra. Wellington. Ya, economista. Se A ver, desanimó lo que María yo le Fernanda. iba, lo que yo le iba a decir, a ver, es que, a ver, en el tipo de cambio fijo tengo entendido que interviene el Banco Central en el Correcto. mercado para, a ver, para, ¿cómo podría decirle? Para para evitar variaciones ¿Variaciones en y qué? en el tipo de cambio, en el dinero. En el tipo de cambio de la moneda. Claro, por Correcto. eso. Ajá. Exacto. Sí, muy bien. Eso. Muy bien, Wellington. Entonces, el tipo de cambio fijo no es nada más que cuando el valor de la moneda nacional, el gobierno interviene para que sea constante a través del tiempo. Es decir, que el Estado protege la paridad cambiaria. Esto es el tipo de cambio fijo. Entonces, ahí el Estado lo hace por medio ¿de qué cosa? De una emisión de dinero, es decir, utiliza reservas nacionales para poder comprar divisas y poder compensar la diferencia o sobrante de divisa nacional o extranjera según sea el caso, ¿no? Eso es lo que nosotros habíamos visto en lo que era el tipo de cambio fijo. ¿Sí? A ver, señorita Jessica, ¿nos ayuda con la lectura, por favor? Jessica Morales. Precio de la moneda es fijado por el banco. No sé si se me escucha porque estoy en la universidad, estoy haciendo unos trámites Ah, ya, ¿usted y está no sé, el internet creo que está lento. en cuál de las dos universidades está? ¿Está en En la Milagro? de Milagro. Está en Milagro. Ah, En ya, ya. Milagro. Y me encontré con una casa abierta. Ah, ya. Ya, ya, entonces no hay Ya. problema, ¿va? Entonces, que nos ayude con la lectura. A ver. Damaris, ayúdanos con la lectura. Ya, profe. Recordando que es el tipo de cambio fijo, el precio de la moneda es fijado por el Banco Central. Es lo que les mencionaba, ¿no? El precio, el Banco Central interviene fijando el valor de la moneda. Dice, yo voy a garantizarte 10 unidades monetarias de mi moneda por una de la moneda nacional. Y garantice esa condición. Si es necesario más divisas, entonces el Estado va a intervenir por medio del Banco Central, comprando o vendiendo monedas según sea la necesidad. ¿Ya? Continúe. Damaris. Ya, profe. El gobierno tiene la intención de fijar permanentemente la tasa de cambio. ¿Ya? Que está dado por la moneda, lo que habíamos expuesto. Continúa.
Las presiones del mercado obligan al Banco Central a agotar sus reservas, el déficit en balanza de pagos. Ya, entonces tenemos que, ¿cuáles son las consecuencias o los efectos de un tipo de cambio? Esto es, obviamente va a estar muy ligado a lo que pase con la balanza de pagos. Si tenemos continuos déficits en balanza de pagos, lo más probable que vamos a tener que el tipo de cambio a largo plazo no se lo va a poder mantener en su paridad cambiaria y va a tender, obviamente, que devaluarse en algún momento. ¿Sí? ¿Y qué será? ¿Devaluación o depreciación? A ver. Wellington, ¿qué sería? ¿Depreciación o devaluación? ¿En qué caso, profe? Si estamos en un tipo de cambio fijo y cambia de valor la moneda, ¿qué nos encontramos ahí? ¿A una devaluación o una depreciación? Devaluación, creo. Devaluación. ¿A una? Una depreciación. Una devaluación. Ah, devaluación. Evaluación. Devaluación. ¿Sí? Se devalúa la moneda. Se devalúa la moneda. Entonces, ¿es por qué? Porque el gobierno dice, ya no puedo más, ya no puedo sostener el tipo cambiario, entonces tengo que afectar mi valor de la moneda. Ahí se llama devaluación, ¿sí? Importante que sepan identificar esos conceptos. ¿Ya? Vamos a continuar. Economista. No, siga no. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a tener que la moneda se va a devaluar o a revaluar. Devaluar es que pierde fuerza la moneda nacional. O sea, es decir, tienes que dar más moneda nacional por una internacional. Y revaluación, que eso muy pocas veces lo he escuchado. Revaluación es cuando la moneda gana valor de la moneda. Y en un tipo de cambio fijo que la moneda se revalúe, eso solamente lo ha experimentado Estados Unidos, la Comunidad Europea o Inglaterra. De ahí el resto de países ha sido casos pero muy esporádicos, ¿sí? En lo que es la revaluación de la moneda. Más he escuchado apreciación de la moneda, eso sí he escuchado un poco más, pero revaluación muy rara vez he escuchado eso. Y más que todo, en el caso norteamericano, ellos tienen tipo de cambio flotante, continuamente eso no tiene, entonces no va a existir el contexto de revaluación o devaluación para este caso, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que era el tipo de cambio flexible. Ya vimos, hemos recordado lo que son las curvas IS, LM, lo que es el equilibrio de mercado, estamos recordando lo que es el tipo de cambio fijo. Ahora veamos el tipo de cambio flexible. ¿Ya? A ver, señorita Viviana. Viviana Charcopa. ¿Se encuentra Viviana? Sí. Buenos días, Viviana. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué es el tipo de cambio flexible? ¿Qué es el tipo de cambio flexible? Es el que se encuentra determinado por la oferta y la demanda. Por la oferta y la demanda de Divisas. divisas. ¿Ya? O mercado. Sí, está bien. Este es el que está directamente relacionado por la actividad comercial. ¿Sí? Y aquí el Estado, ¿qué papel juega? Usted mismo, Viviana. En el tipo de cambio flexible. ¿Cómo interviene el Estado? A ver, Castro, ayúdale a Viviana. Bueno, interviene que Estamos no hablando del compra tipo ni de cambio. vende, A no ver. compra ni vende moneda extranjera. Ya, está bien, lo dijiste de una forma muy interesante. Interviene sin comprar, es decir, no interviene. ¿Está? Correcta tu respuesta, ¿no? Lo dijiste a tu estilo. Entonces, el Estado, en un tipo de cambio flexible, no va a intervenir. Simplemente va a dejar que las fuerzas o la actividad comercial sea la que defina cuál es el tipo de cambio, ¿no? Que se va a dar en una moneda. Por eso se llama tipo de cambio flexible. En el mundo no tenemos un tipo de, una política monetaria o 100% flexible o 100% rígida. Por lo general son economías mixtas, ¿no? O son medidas mixtas. Suelen ser cadenas de
bandas cambiarias, es decir, de que si la moneda está actualmente en 3-1, yo voy a permitir de que suba hasta 5 y que baje hasta 1. Y mientras se mantenga en ese rango, yo no voy a intervenir. Entonces, si comienza a subir, llega hasta 5, yo no intervengo. Si ya comienza a presionar a que quiere pasar a 6, ahí en ese momento intervengo. Intervengo para que se mantenga hasta que se vuelva a normalizar. Entonces, esos son los que se conocen como bandas cambiarias, ¿sí? Que también es un tipo de política monetaria, pero ya más de tipo combinado. Entonces, vamos con la lectura. ¿Me ayudas con la lectura? Génesis. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Génesis tenía inconvenientes con el audio. Génesis González. Ah, es que como le veo que tiene micrófono, pensé que sí tenía. Bueno, ya no importa. José, ¿se encuentra José? ¿Ya tiene problemas con el audio? ¿Ya no tiene problemas con el audio o todavía tiene inconvenientes, José? Pregunta, ¿está José o no está José? Profe, Mero todavía tiene problemas con el audio. Ya. Entonces vamos, Eric. Eric, ayúdenos con la lectura, por favor. Eric Valverde. La autoridad monetaria no se compromete a mantener un tipo de cambio determinado. Continúe. El Banco Central no compra ni vende moneda extranjera. Deja que el tipo cambiario se ajuste para equiparar la oferta y la demanda de divisas. Es común que los países que operan con tipo de cambio flexible traten de influenciar realizando operaciones con moneda extranjera. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos en el tipo de cambio flexible, ya como habíamos dicho, el Banco Central o el gobierno no se va a comprometer a mantener la paridad cambiaria, simplemente va a dejar que ésta fluctúe, ¿sí? El Banco Central no compra ni vende, ¿ya? Pero sí puede intervenir de manera indirecta, lo que yo les mencionaba. ¿Cómo lo puede hacer? Influenciando que se hagan transacciones en una determinada moneda extranjera. Es decir, si ven de que están presionando mucho en la relación que se maneja con el dólar, dicen, bueno, ¿por qué no hacen operaciones con Europa, no? A través de euros. Entonces, de esa manera, bajas la carga que tienes de demanda de dólares para compensar un poco con la reserva que tengas en euros, ¿no? Qué sé yo. Pero todo esto es muy relativo, en realidad. ¿Ya? También puede hacerlo mediante la compra de bonos, venta de bonos, en el mercado bursátil. Pero como les digo, todo esto es muy relativo. Vamos a seguir. Vamos con esta pregunta. ¿Qué ocurre en una economía abierta ante los efectos de una política fiscal con movilidad de capital y tipo de cambio fijo? Miren cómo ya estas preguntas se van volviendo mucho más abarcativas, o sea, toman en consideraciones más conceptos. Ya estamos viendo la economía abierta, movilidad de capital y tipo de cambio fijo. ¿Qué va a pasar con la economía cuando hay una política fiscal? Puede ser un ejemplo, un aumento en los impuestos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la economía? Que tiene un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capital y política fiscal. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Recuerden que nosotros partíamos de nuestro punto de equilibrio inicial. Entonces, aquí tenemos el esquema de la curva ISLM. Sabemos que por este lado tenemos la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés nacional, en donde se encuentra en equilibrio ¿con quién? Con la tasa de interés internacional. Aquí nuestro equilibrio en la economía abierta ya no es la tasa de interés nacional, sino nuestro equilibrio es con la tasa de interés internacional. ¿Por qué nosotros tomaríamos en cuenta la tasa de interés nacional y no la tasa de interés perdón, ¿por qué tomamos como en cuenta la tasa de interés internacional y no la tasa de interés nacional?
A ver, ¿quién me podría contestar esa pregunta? Asumo porque estamos tratando acerca de una economía abierta con el resto del mundo, es decir. Correcto, correcto, Gia. Entonces nosotros tenemos este análisis, trabajamos con la tasa de interés internacional, es porque manejamos transacciones con el resto del mundo y el resto del mundo maneja con la tasa de interés del resto del mundo. Entonces, por eso es que ahora cuando hacemos en una economía abierta, medimos la tasa de interés internacional. En cambio, en una economía cerrada, veíamos la tasa de interés nacional. Miren, importante esta definición, ¿no? Pues me van a decir, profe, pero en el ejercicio estaba confuso. Me decían lo mismo, sí, pero es que en la uno dice tasa de interés nacional, la otra dice tasa de interés internacional, y es el mismo argumento, y obviamente la respuesta va a ser diferente dependiendo una tasa u otra. Eso es lo que ustedes tienen que llegar a conocer cuando estamos hablando de este tipo de esquemas. Entonces, como tenemos a este tipo en el cual la tasa de interés está en equilibrio, estamos asumiendo que la movilidad de capital es constante, ¿sí? Por lo tanto, se encuentra en equilibrio junto con la balanza de pagos. Acuérdense que esta movilidad de capital está representada por la balanza de pagos de acuerdo al modelo de Mundell-Fleming, ¿sí? Y está en su equilibrio. Viene una política fiscal. Entonces vamos a ver una política fiscal expansiva. Por ejemplo, ahorita el gobierno ha hecho una política fiscal expansiva. ¿Cómo ha hecho esa política fiscal expansiva? Porque ha eliminado algunos aranceles para importar ciertos tipos de productos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es aumentar la oferta, aumentar la demanda, ¿sí? Aumentar, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que la curva o el mercado de bienes va a crecer. Se va a crecer ¿en cuánto? En la cantidad de los recursos monetarios que tengan las personas disponibles para comprar. ¿Qué cosas? Recursos al resto del mundo y a la nación. Entonces, todo ese escenario es lo que va a incrementarse la curva IS, ¿sí? Ya cuando estamos hablando en una economía abierta. Entonces, como tenemos que hay un incremento de estos recursos, obviamente vamos a tener que por el lado de la oferta monetaria va a incrementar, va a haber más dinero. Entonces, si la economía está en equilibrio, es decir, todos estos recursos, ¿qué es lo que originalmente va a ser el aumento de esta forma funcional? O sea, va a venirse para acá. Vamos a tener de que hay mayor dinero que se está yendo hacia el resto del mundo. ¿Por qué cosa? Por el tema de que ahora es más barato o tienes más recursos para poder comprar. Entonces nos vamos a pasar del punto A, déjame ver aquí en las flechitas, en los dibujitos, por aquí está, aquí. No hay forma de hacer curvita, pero vamos a ponerle esto. Entonces vamos a pasar del punto A al punto B. Es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Cuando hay una política fiscal, o sea, por parte del gobierno decide incrementar. Entonces, en este nuevo punto, ¿qué vamos a tener? Aquí, en este nuevo punto. ¿Qué va a pasar aquí? Resulta que ya no estamos en el equilibrio, ¿sí? No estamos en el equilibrio. Porque vamos a tener que se está produciendo en toda esta parte de que está acá abajo, poner aquí donde dice dibujar, acá. Toda esta parte de aquí, todo esto de aquí, ¿sí? Todo eso de allí se constituye un déficit. Esto es un déficit que se va a generar. ¿En dónde? ¿En dónde se va a generar el déficit? En el territorio, en este caso en el Ecuador. ¿Por qué se va a generar un déficit? Porque la ciudadanía va a demandar más divisas para poder comprar cosas al exterior. En el ejemplo que estoy dando, ¿no? Recuerden que aquí el ejemplo es que se bajó la partida arancelaria, ¿sí? Muy distinto es que si son impuestos a los capitales. Todo hay que verlo de acuerdo al tipo de impuesto que se da. Ya, entonces, ¿cómo resulta que va a comenzarse a generar un déficit en balanza de pagos? ¿Qué va a ocurrir con la oferta monetaria?
La oferta monetaria simplemente lo que va a haber, es colisionado la cantidad de divisas que se requieren. Entonces, la demanda monetaria va también a incrementarse. Entonces, este incremento de la moneda, de la oferta monetaria va a hacer que esta forma funcional también se desplace. ¿Hasta cuándo se va a desplazar o simplemente vas a comenzar a adquirir más moneda hasta el punto en que se normalicen las recaudaciones respecto a lo que tiene el gobierno vía impuestos? Es decir, vamos a pasar de este punto, vamos a ver acá, vamos a pasar de este punto hacia el de acá, ¿sí? Y vamos a tener en esta parte que sería el nuevo equilibrio. Y el resultado que se tendría por una expansión monetaria es que simplemente con la misma tasa de interés mundial se va a generar mayor producción, mayor consumo. O sea, vamos a tener que en este caso el Estado ganaría, ¿dónde está acá? Ganaría todo esto. ¿Sí? Ganaría todo esto. Esto podría ser en un periodo corto o en un periodo mediano, no en el largo plazo. Pero este supuesto, ¿cuándo se va a cumplir? Porque esto no se va a dar todo siempre. Estos supuestos se van a cumplir específicamente cuando tengamos estas condiciones. De que exista confianza en el manejo de la moneda. ¿Sí? Es decir, todos los habitantes confían en la moneda, tanto nacionales como extranjeros. Si existe confianza, se va a poder manejar este escenario. Vamos a tener este incremento. Porque si no existe confianza en el manejo de la moneda local, no se va a generar, este efecto va a ser tan inmediato que no va a haber ningún beneficio el reducir los niveles de impuestos. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Yo sigo, o sea, no entendí muy bien la parte de la que, ¿por qué sucede el déficit en la balanza de pagos? ¿Por qué se genera un déficit en balanza de pagos? Esto de Ajá. aquí. ¿Por qué se genera un Sí, déficit? exacto. Ya, cuando tú tienes en la balanza de pagos, voy a escribirlo acá, a ver. Ya, en la balanza de pago, tú tienes por un lado, déjame ver aquí para escribir, tú tienes, acá, ya, en la balanza de pagos tú tienes la balanza de cuenta corriente, ¿no? En la balanza de cuenta corriente, ¿qué nomás va? ¿Qué nomás va en la balanza de cuenta corriente? Tú mismo, Eric. Exportaciones netas. Exportaciones netas, ya. ¿Ya? ¿Qué más? Las importaciones. Ya, importaciones y exportaciones, esos son exportaciones netas. ¿Qué más? Los servicios. Ya, la balanza de bienes y servicios. ¿Qué más? Falta una. Transferencias unilaterales, creo. ¿Cuál? Transferencias unilaterales, si mal no recuerdo. Ya, las transferencias. Ya, entonces, ¿qué sucede si nosotros comenzamos a comprar, como hay menos impuestos para comprar cosas al exterior, ¿qué rubro va a subir aquí? ¿Exportaciones o importaciones? Si compramos, importaciones, creo. Entonces aquí vas a tener de que las importaciones van a aumentar. ¿Ya? En los bienes y servicios, ¿aumentarán o disminuirán? Creo que aumentan. También van a aumentar porque tú estás comprando, entonces obviamente vas a pagar transporte, que eso es un servicio, ¿no? Entonces los bienes, los servicios